Quiero compartirles un pensamiento que se encuentra en el Salmo 73. Porque en estos tiempos que hemos estado atravesando, en estos tiempos que hemos estado viviendo, yo he visto una cosa a través de los años, que el único que tiene la respuesta para cada una de nuestras vidas es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo en acción en nuestras vidas. Entonces, estos tiempos difíciles, son difíciles que hemos atravesado, difíciles, ¿por qué? Porque mucha gente ha partido de este mundo y ha dejado dolor en nuestras familias, en nuestros hogares, y, y a veces traen confusión a nuestra vida, a veces traen diferentes sentimientos. Y yo quiero que en este salmo usted vea que el rey David, un hombre que Dios lo usó grandemente, aquí está escribiendo los procesos por lo que él estuvo experimentando. Y quiero comenzar entonces en esta tarde en el Salmo 73, versículo 3, que es donde empieza en sí la narrativa del cómo David se estaba sintiendo. Dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Fíjese lo que dice el rey David, porque tuve envidia de los arrogantes viendo ¿qué? La prosperidad de quién, de los impíos, viendo a la gente de afuera. Sí, él desvió su mirada hacia la gente de afuera, aquellos que tenían con queso para las quesadillas y todo eso. El problema de él es que los vio con envidia. Así que en esta tarde quiero comenzar, puede tomar su asiento, y quiero comenzar con este pensamiento en esta hora. Y quiero preguntarle, ¿hacia dónde está usted mirando? Porque este salmista estaba viendo a la gente de afuera. Y comienza diciendo, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Sí. Y la Biblia enseña, hermanos, en el libro de Eclesiastés, que todo ser humano tiene su tiempo debajo del cielo. A todos, Dios les da tiempo y oportunidad de hacer. A unos se nos pasó de noche la oportunidad, pero a otros la aprovecharon. Pero dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Sí? Entonces usted y yo no podemos ver a nadie con envidia. Sí, porque la Biblia enseña, aunque la gente de afuera no lo sepa, la Biblia enseña que toda buena dádiva y don perfecto procede de papá. Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el que da, Él es el que hace que la gente prospere, Él es el que hace. Sí. Entonces el problema de nosotros es no mirarlos con envidia. Y le voy a decir por qué. Porque precisamente este salmo tiene la especialidad de ubicarnos a usted y a mí en medio de los procesos difíciles que hemos estado pasando. Estos versículos nos pueden ubicar. Sí, porque podemos mirar nosotros a un mundo pecaminoso. Sí, pero si nos dedicamos a estarlo observando, vamos a ver muchas cosas que nos pueden agradar, porque nosotros tenemos dos naturalezas. Quiero comenzar diciéndole esto a usted, que usted y yo tenemos dos naturalezas. La semana pasada que estaba con el hermano Débora y veía su camionetita y luego tenía una palabra ahí que decía híbrido. Entonces le pregunté al hermano, oiga hermano, ¿qué quiere decir esta palabra? Y dijo, pues quiere decir que este mueble funciona de dos maneras. Tiene un motor eléctrico y tiene un motor de gasolina. Cuando cuando lo echó a andar, el motor eléctrico no hace ruido. Lo echó a andar y ni parecía que estaba andando el carro. Dice, pero cuando entró el de gasolina, entonces se oyó el ruido. Dice, ¿se fija? Entonces,
se me vino a la mente, este carro tiene dos motores, dos naturalezas, y de la misma manera nosotros, porque usted y yo tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Eso lo enseña muy claro el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 44. Dice que hay cuerpo espiritual y hay cuerpo animal. ¿Sí? Y esto lo va a ver y lo va a comprender conforme vayamos avanzando, que usted y yo tenemos un cuerpo espiritual, pero también tenemos un cuerpo animal. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos dedicamos a ver, como el salmista, como el rey David se dedicó a ver, porque el rey en este proceso estaba caminando por el desierto, hermanos, y cuando la gente pasa por diferentes circunstancias difíciles, puede voltear a ver a los demás y pensar que él es el único que le está yendo como en feria, pensar que él es el único que está pasando por circunstancias difíciles. Pero la Biblia enseña que todos tenemos problemas, hermanos, todos en este planeta Tierra, todos vamos a pasar por diferentes circunstancias. El asunto es que tenemos que aprender hacia dónde mirar, porque aquí por lo que vemos el salmista David estaba mirando a la gente de afuera y los miraba de una manera, esto me dice a mí que él estaba mal ubicado porque los estaba viendo de una manera negativa. Sí, mire, porque el versículo con el que empezamos, lo primero que dice, viendo la prosperidad de los impíos. Y luego él los describe como aquellos cuyos ojos se les saltan de grosura y que logran con creces los antojos del corazón. La prosperidad, hermanos, ¿sí? Usted no la debe de ver con envidia. Porque ¿qué tiene aquel que no tenga yo? A lo mejor lo único que sucedió conmigo es que me pasó de noche la oportunidad y me quedé dormido y el otro la aprovechó. Entonces, usted debe de entender entonces que aquí la raíz de lo que estaba echando a perder al salmista era que vio con envidia, en lugar de ver, porque podemos ver de diferentes maneras. Usted puede ver para aprender. ¿Cómo le está haciendo aquel para yo aprender? ¿Cómo le está haciendo fulano para yo aprender? Pero los sentimientos, hermanos, a veces nos engañan y nos controlan. Sí, entonces el rey David, porque es el que escribió este salmo, estaba viendo hacia afuera, estaba viendo hacia el mundo. Y déjeme decirle que cuando usted ve demasiado al mundo, las cosas del mundo le pueden atraer. Por eso usted y yo, la pregunta que yo le hago es, ¿hacia dónde está usted mirando? Porque nosotros siempre debemos de ver hacia Dios, porque es el que tiene la respuesta adecuada para nuestra vida. Usted y yo, mire, yo decía en la mañana, usted y yo no podemos llamarnos que estamos bendecidos porque tenemos casa, carro, dinero. No, usted y yo no somos bendecidos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso somos más que bendecidos, porque nuestro nombre está escrito para el libro de la vida. Por eso somos más que bendecidos usted y yo. ¿Cómo estás bendecido? ¿Por qué? Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Aquí si no aprovecho las oportunidades, ok, pero yo soy bendecido porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Quiere decir que tengo un lugar asegurado allá en el reino de los cielos. Mi nombre está seguro. ¿Por qué cree que yo con facilidad me quito mi nombre cuando voy a poner a Dios de por medio? Digo, me quito el nombre para si Dios no lo sana. Me quito el nombre para si Dios no responde. ¿Por qué? Porque ya Dios tiene un nombre nuevo ahí escrito para mí. Dice que tiene mi nombre escrito. Así es de que usted y yo somos bendecidos por eso. Entonces las circunstancias que suceden aquí en la vida solamente son procesos para formarnos, para que usted y yo crezcamos y aprendamos. Porque mire, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, creemos que somos los únicos. Y así se sentía el rey David, se sentía que nomás él estaba teniendo problemas.
Y vemos que la gente de afuera no tiene problemas, todos tenemos problemas, la gente de afuera, todos tenemos problemas en esta vida. Entonces usted no se sienta como el rey David en este momento, ¿sí? Porque entonces eso hace que usted pierda la confianza, la seguridad, ¿sí? De lo que Dios tiene para su vida. Entonces, mire, el rey David describe a aquellos como gente que no tiene problemas. En el versículo 5, mire, póngame el versículo 5, para que vea cómo los veía David. Dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Así los veía David. Pero si David no vivía con ellos, ¿cómo sabía si no tenían problemas como él? Sí, mire, ni son azotados como los demás. ¿Se fija cómo los estaba viendo, cómo se estaba sintiendo el rey David? Ahora déjeme decirle, este salmo, el rey David en los primeros 2 versículos empieza describiendo a Dios. Dios es bueno, para siempre su misericordia, pero como que da un giro y en lugar de seguir viendo a Dios, empieza a ver a la gente de afuera. Y ese es el problema que podemos tener nosotros, que a veces vemos demasiado lo que sucede en el mundo y no vemos lo que sucede dentro de los caminos del Señor. Y mire, por eso dice el salmista en el versículo 2, dice, en cuanto a mí, dice, por poco se deslizaron mis pies, porque tuve envidia. Fíjese hasta dónde estuvo a punto de perderse, de resbalarse, por estar viendo a la gente de afuera. Cuando nuestro trabajo, nuestro enfoque debe de ser siempre mirar a Dios, porque Dios siempre es fiel. Podemos ver, hermanos, mire, podemos ver que la gente aparentemente es muy orgullosa, muy altiva, porque así es la sociedad. La sociedad a veces nos forza a poner una cara cuando por dentro. Mire, hermanos, yo me recuerdo en los 90 cuando se suicidó la famosa actriz esta Marilyn Monroe, ¿no? Según el consenso del mundo, ella tenía las 3 características que se necesitan para ser feliz. Ella tenía dinero, tenía fama y sobre todo tenía belleza. Mas sin embargo, se terminó su vida suicidándose y dejó una carta póstuma. Y en la carta decía, muero asfixiada por esta selva asfáltica. Y uno por acá, por afuera, wow, qué tremendo, mira nomás, porque salía con la cara así, muy simpática, siempre sonriendo, ¿verdad? Y luego con sus poses acá medio. Mas sin embargo, ¿por qué terminó suicidándose? Porque el mundo, hermanos, muchas veces proyecta lo que no es. Entonces, usted no puede estar viendo lo que la gente del mundo hace, porque la mayoría está proyectando algo que no es. Sí, entonces es importante que usted y yo rescatemos en esta tarde de este salmista las experiencias que él está viviendo para que usted y yo no las atravesemos. Miren lo que dice el versículo 11, para que vea usted lo que dicen. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? La gente de afuera, la mayoría dice creer en Dios, pero tienen ese concepto. ¿Cómo sabe Dios? ¿Y habrá conocimiento en el Altísimo? Por eso le decía yo, ¿no saben que Dios es omnisciente? ¿Que Dios todo lo sabe? Dice la Biblia que aún no está la palabra en nuestra boca y ya la conoce Él. Dice que aún sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Con algunos tiene a lo mejor un poquito más de tiempo para contarlos, pero que con otros, ¿verdad? Pero Él lo sabe todo. Entonces, tenemos que tener entendido eso, que nosotros no podemos estarnos guiando por lo que vemos, ¿sí? Mire, hermanos, ¿sabe por qué? Porque, mire, póngame Proverbios capítulo 14, versículo 12, para que ustedes
se dé cuenta usted que no te puede estar enfocando en ver a la gente de afuera. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces usted no puede estarlos observando, no puede estarlos viendo, porque los caminos de ellos son caminos de muerte. Sí, entonces usted tiene que no desviar su mirada de Dios. Ahora otra cosa importante, hermano, ¿por qué no debemos de ver? Póngame Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. Vamos a avanzar rápidamente porque quiero que veamos algo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, el ojo es la lámpara de nuestro cuerpo. Si usted y yo tenemos un buen ojo, si miramos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, entonces todo nuestro cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si no miramos conforme a la palabra, entonces nuestro ojo es maligno, ¿sí? Y si nuestro ojo es maligno, todo nuestro cuerpo está lleno de tinieblas. Y si mi cuerpo está lleno de tinieblas, ¿cuántas, eso es lo que dice, cuántas tinieblas no habrá en mí? Le pongo un ejemplo. ¿Por qué le tengo que poner un ejemplo y entienda este verso? Porque si hay tinieblas en nuestro corazón, la Biblia dice que el trabajo del diablo es entenebrecer nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la luz de la palabra. Por eso a veces la palabra no nos resplandece, porque hay tinieblas, porque tenemos un ojo que es malo. Y le pongo un ejemplo. Mire. Hace unos meses o unas semanas atrás, no muchas, una mujer dijo, yo todo observo, no hablo mucho, pero yo todo observo. Al siguiente día, el domingo, el hermano David, el Espíritu Santo le da un mensaje acerca del autoengaño. Y habla cómo podemos ser engañados fácilmente por lo que vemos. Sí, podemos ser fácilmente engañados. Hace muchos años yo estaba predicando en el Monte de los Olivos y yo predicaba y a mí siempre me ha gustado echarle ganas a lo que estoy haciendo. Y cuando yo estaba predicando yo veía que había un varón ahí que como que cabeceaba y y yo pues le echaba más ganas, ¿no? Y al último, hermano, pues es que el hombre venía del trabajo, toda la noche había estado trabajando y pues era obvio, el cuerpo se cansa, ¿no? Y yo no pensando que lo está aburriendo la palabra, eso era lo que yo pensaba. Entonces uno puede ser fácilmente engañado por lo que uno ve. Y David predicó ese mensaje. Bueno, ¿para dónde los quiero llevar? Esta mujer se fue. Y se fue hablando muchas cosas, mentiras. Y aparte, queriendo maldecir este lugar. Cuando nadie puede maldecir algo que Dios ha bendecido. Nadie. Ni el mismo Satanás puede maldecir algo que Dios ha bendecido. Pero ¿para dónde lo quiero llevar con este ejemplo? Para que usted se dé cuenta que lo que esta mujer veía, lo estaba viendo con un ojo maligno. Entonces, al estar viendo con un ojo maligno, salió toda la tinieblas que había en ella. Porque yo veo, observo, no me gusta, me voy. Pero ¿por qué tiene que salir? Porque su ojo era maligno y salió toda la maldad o todas las tinieblas que había dentro de ella. Entonces nosotros tenemos que ver, pero ver con el ojo de Dios, bendecir a la gente. Qué bueno que Dios bendice, qué bueno que Dios prospera, qué bueno que Dios sana, qué bueno que Dios… Mire, hermano, le cuento algo que se me viene ahorita a la mente.
Yo antes de convertirme a Cristo, cuando era un vicioso, cuando era un drogadicto, una noche como un sábado como a las 12 de la noche, yo todavía no conocía a Dios, yo ni por aquí me pasaba que iba a ser de los locos de Monterrey, pero bueno, Dios es el que conoce todos los planes, ¿no? Mire, hermanos, un día antes yo había estado bien malo, me habían llevado a mi hermana a la Cruz Roja. El doctor me había dicho que tenía el hígado deshecho por el alcohol y yo me salí de, usted sabe cómo es uno cuando anda como un animal, ¿no? Me salí de la Cruz Roja, ya nomás se me apaciguó el dolorcito y me salí de la Cruz Roja en la madrugada, no en la madrugada, como a las 10 de la noche, llego al barrio que eran como las 12:30, 1, y ahí estoy, como un animalito herido, hecho bola. Y en eso iba pasando Pati. No sabía lo que se iba a echar en el paquete, ¿verdad? Bueno, pero iba pasando. Venía de una confraternidad, era un sábado, y venía de una confraternidad. Y cuando iba pasando, pues me oyó que estaba yo ahí. Digo que me oyó, porque imagínense una noche oscura. Y yo azuleaba. Me oyó. Porque usted no me conoce cómo estaba yo. Ya estoy usando la crema de Michael Jackson, pero si usted me viera cuando tenía los 20, no, hombre, azuleaba. Pues se arrimó, dijo, ¿qué tienes? Y digo, tengo un dolor aquí. Y oró. Ni pimienta le puso la mujer ni nada. Ahora me está cayendo el 20. Pero oró, hermanos. Oró y se fue. Y cuando ella se fue, el dolor desapareció. Estoy hablando de 40 y tantos años, con un hígado supuestamente deshecho, pero que Dios en ese momento lo sanó y lo hizo nuevo. Pues fija, entonces nosotros no podemos estar viendo a la gente, porque la gente, aunque no son hijos de Dios, son creación de Dios. Dios hizo todo y dice que lo hizo bueno en gran manera. Usted y yo lo que tenemos que hacer es orar por ellos, alcanzarlos para Cristo, traerlos a los pies de Jesucristo, no verlos con envidia, no verlos con coraje, no, verlos con compasión. El apóstol Pablo enseñó que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué tenía Jesús? Tenía pasión, tenía compasión por las almas. Eso es lo que usted y yo debemos de ver a la gente, no de verla con envidia, como el salmista estaba desviado aquí. Pero déjeme decirle algo que podemos pasar y que le pasó al salmista. El salmista de repente deja ver al mundo, deja de ver todo eso y se empieza a ver él. ¿Cómo se iba a ver, hermanos? Imagínense, si ya estaba viendo mal a la gente, obviamente él ya no estaba en una buena capacidad emocional para verse bien él. Y miren lo que dice en el versículo 17, por favor. Les recomiendo que lo lea el Salmo 73 en su casa, porque él empezó a ver para él. Y miren lo que dice. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Pero ¿hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta que entró al santuario. Hasta que entró al santuario se dio cuenta. ¿Por qué no se dio cuenta antes? ¿Por qué hasta que entró al santuario? Porque cuando entró al santuario, entró a la presencia de Dios. Sí, y eso es importante, hermanos, que usted y yo como hijos de Dios nunca pierdamos nuestra mirada de Dios, porque Dios es el que tiene una asignación para cada uno de nosotros. Y mire, hermanos, mire lo que dice el rey David en el versículo 13, para que usted se dé cuenta lo que dice el rey David. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Antes de entrar al santuario, fíjese bien, antes de entrar a la presencia de Dios, decía él que era en vano santificarse, que era en vano limpiarse,
que era en vano esforzarse, que era en vano permanecer fiel, que era en vano servir a Dios, que era en vano buscar a Dios. Y no le ha sucedido a usted eso. ¿No lo ha pensado en algunas ocasiones? Cuando está pasando por problemas, que no haya la puerta, que no dice usted, pues yo ¿para qué me esfuerzo? Hace poco dijo una persona, una hermana, dijo, no, pues ¿para qué voy a la iglesia si cada vez que empiezo a ir me va como en feria? Es que la feria, hermanos, sirve para formarnos. ¿Por qué cree que usted que permite Dios las cosas? ¿Por qué cree que este salmista estaba pasando por todo esto? Porque este salmista todo eso lo estaba hablando delante de Dios. Eso era lo bueno que tenía el rey David, que el rey David siempre iba a Dios. Sí, y sabía que Dios tenía una respuesta para las circunstancias de su vida. Sí, él sabía que los procesos que vengan de Dios son para formarnos, son para darnos carácter, son para aprender, son para crecer, son para formar valor, que es lo que a veces nos falta, hermanos. A veces nos falta valor. Y por eso David estaba pasando por esta situación, hermanos. Acuérdense que él llegó a ser el rey de Israel. Acuérdense que él llegó a ser el cantor de Dios, que con solo tocar el arpa, el demonio que atormentaba a Saúl oía. Pero antes pasó por este proceso. Sí, pasó por ahí. No se quedó ahí, pasó por ahí. Pero él aprendió algo que usted y yo necesitamos aprender, porque por eso muchos se desaniman, por eso muchos abandonan el barco, porque no aprendemos que esos procesos son para formarnos. O cuando Juan el Bautista empezó a predicar el reino de Dios, no le duró muy poco la predicación cuando le cortaron la cabeza. Pero él cumplió con su asignación. Él estaba viendo lo que tenía que hacer, porque él venía a preparar el camino a Jesús y lo cumplió. El asunto es tú y yo hacia dónde estamos viendo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. No estamos como, a muchos cristianos creen que están como Paco Malgesto, ¿no? El que cantaba todos los días en su programa, qué bonito estoy, cómo me quiere. Y a veces así estamos los cristianos. Y no, hermano, ¿sabe cuánto le duró el gusto? Qué bonito estoy. Hasta que un día saliendo lo acribillaron. Entonces, hermano, todos tenemos un propósito. Dios es el que tiene la vida. Sí, porque San Juan dice que Jesús es la vida y en Él está la vida. Él es el que la da y es el que la quita. No hay casualidades. Cada persona que se muere, hermanos, es porque Dios ya le dio su tiempo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender esto para que mientras estemos usted y yo aquí, aprendamos. Mire, hace como 4 semanas, 5 semanas, tenía una hermana que estaba muy mala en el hospital. Estuvimos orando y esperando que Dios hiciera su voluntad. Obviamente uno quiere que sus seres queridos no se mueran, pero uno está orando porque uno sabe que Dios es el que tiene la última palabra. Cuando un domingo que estamos aquí en el culto, me dice Vero, tío ya, porque le iban a hacer un procedimiento, no aguantó, se murió. Me dijo, tío ya se murió. Cuando ella me dice esa palabra, pues yo siento tristeza, ¿no? Dolor, me voy a la oficina y empiezo a preguntarle a Dios, Señor, yo te pedí que hicieras tu voluntad. Y mientras estoy meditando, el Señor me habla del Salmo 139
Y empiezo a recitar el 139, el Salmo 139. El Salmo 39 enseña que si subimos a la colina de lo alto, ahí está Dios. Si vamos a lo profundo de la tierra, ahí está Dios. Me empieza a hablar de eso y me dice, hijo, ahí estuve yo. Cuando me dice, mi hijo, ahí estuve yo con ella. Haga de cuenta que cuando Dios me dice esto, pues aquella tristeza, hermanos, pues dejó de pesar. Sí, dejó de dolerme porque ya sabía que mi hermana se había ido a un mejor lugar. Dios había decidido llevársela a un gran lugar, a un mejor lugar, donde la Biblia dice que ya no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Sí, entonces nosotros, hermanos, por eso empecé diciéndole que lo más seguro que tenemos nosotros es la palabra de Dios y Dios mismo hablándonos a nosotros. Pero ¿cuándo vamos a entender las circunstancias de la vida? ¿Cuándo vamos a aprender que todo lo que Dios procesa es porque Dios tiene pensamientos de bien, es porque Dios quiere prosperarnos, es porque Dios quiere que seamos mejores? El salmista lo entendió hasta que entró al santuario. ¿Por qué hasta que entró al santuario? Porque les digo que el único que tiene la respuesta es Dios. Usted puede venir y pedirme consejo, yo le puedo decir, mira, pues la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, pero no es lo mismo que yo le diga lo que la Biblia dice, a que Dios le diga, mi hijo, esto es. Entonces, por eso el salmista entendió, hermanos. Pero mire, yo quiero avanzar. Por favor, póngame el versículo 24. Quiero terminar más rápido que pronto. Mire, cuando entendió, mire la diferencia. Yo quiero que usted lea este salmo en su casa para que vea todo lo que despliega David y luego cómo cambia su manera de pensar. Y mire lo que dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. O sea, aquellas palabras pesimistas, porque primero empezó con palabras de envidia, después con palabras pesimistas y termina, mire cómo termina. Me has guiado según tu consejo y después me vas a recibir en gloria. Qué confianza, qué seguridad obtuvo en Dios. Una seguridad, mire, me has guiado según tu consejo y después me vas a recibir en gloria. Porque recuerde que dijo Jesús que Él se había ido a preparar moradas para que donde Él está, nosotros también estuviéramos. Pero esto lo vamos a entender a cabal conciencia cuando tengamos un encuentro con Jesús, cuando Jesús entre en nuestra parte espiritual, en nuestra parte divina, y la parte animal se quede en un lado. Sí. Por eso miren lo que dice el rey David, no sé si en el 22, dice, tan torpe era yo. A ver si me lo pone Priscila. Mire, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Y a poco no es cierto que así, a veces así somos cuando tenemos el problemón, cuando tenemos la enfermedad, cuando tenemos la crisis? No entendemos. Y dice el salmista, era tan torpe. No se da uno cuenta, pero la gente que lo ve a uno sí. ¿Qué le pasa? Mira, nomás anda errando al blanco. Pues sí, porque está uno metido. Tan torpe era yo que no entendía. Ahora fíjese bien, el salmista ya está en otra posición, ya está viendo con otra óptica, ya está viendo de diferente manera y dice, pero cómo era torpe, mira, me estaba ahogando en un vasito de agua. Porque ahora ya había recibido el consejo de Dios, ahora ya se le habían abierto los sentidos espirituales y ahora reconoce que era como una bestia. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así, como una bestia, como animales? Cuando no hallamos la respuesta, cuando estamos desesperados, cuando queremos que Dios obre ya, cuando tenemos algún dolor tan intenso. Yo sé, hermanos, la parte humana, yo sé. Mire, por eso empecé hablándole
de que tenemos un cuerpo espiritual y tenemos un cuerpo animal. Pero para comunicarnos con Dios necesitamos despertar nuestro cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual no despierta de la noche a la mañana, hermanos. Por eso a veces caminamos por la vida como bestias, como animales. Es más, mire, Proverbios capítulo 20, versículo 27 dice, lo que nos falta a nosotros, ponernos las pilas. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Sí? Porque nuestro espíritu es el que escudriña lo profundo de nuestro corazón. Dios, para podernos usar, necesita despertar nuestro espíritu, porque el espíritu es lo que ve más allá de los corazones, es lo que ve lo profundo del ser. Por eso esta es la lámpara que Dios quiere usar, nuestro espíritu. Y el rey David lo entendió. Mire, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Si tú y yo queremos ser gente útil para Dios y útil para nuestra familia, necesitamos que nuestro espíritu despierte. Es más, te pongo un versículo que habla en Esdras. Cuando Dios levantó a aquellos hombres, no tenían dones, no eran usados por el Espíritu Santo, pero cuando Dios los mandó a reedificar los muros que estaban derribados, dice la Escritura que Dios usó no a los más poderosos. No, dice que Dios dice que Dios usó a aquellos cuyo espíritu despertó. Dice que por eso la obra se llevó a cabo en 22 días. Porque imagínate una gente trabajando, con la carne trabajaban levantando la barda, pero con su espíritu estaban viendo adelante, viendo el asunto espiritual. Y la iglesia, hermanos, muchas veces la gente, esa lámpara se le acabaron las pilas. Dios los quiere usar, pero sus pilas están apagadas. Y el salmista, por tener las pilas apagadas, dice que por poco se le deslizan sus pies, por poco se pierde. Así que yo y tú, hermanos, en esta tarde vamos a entrar al santuario. ¿Para qué vamos a entrar al santuario? Para que podamos entender la asignación, el propósito que Dios tiene para nosotros. Si es cierto, vamos por la vida batallando. Si es cierto, vamos por la vida teniendo problemas. Sí, pero que nuestro espíritu nos levante, nos despierte. Yo cada vez que va a terminar un año, cada vez que me quiero achicopalar, digo yo no me puedo dejar achicopalar. En medio de la semana llegué a sentirme tan cansado, que dije no lo voy a lograr. El propósito que Dios tiene en mí ya no lo voy a lograr. Pero entonces llega el Espíritu de Dios y me dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Con Dios se puede redimir el tiempo. Con Dios podemos levantarnos una vez más. Con Dios podemos, porque podemos. Dice la Escritura que uno mayor que el que está en el mundo está con nosotros. Entonces cuando llega el Espíritu de Dios sobre tu vida, te da las fuerzas del búfalo para volverte a levantar con nuevas fuerzas. Te da las fuerzas y te renueva como el águila y renuevas tu visión y empiezas a ver nuevos horizontes, los horizontes de Dios para caminar adelante. Entonces vemos el favor que Dios nos concede. Mire, para terminar, yo creo que este salmo, la conclusión de este salmo, sería bueno si tú y yo la vemos. Póngase de pie. Para la conclusión de lo que hemos estado hablando, sería bueno que viéramos lo que dice el salmista en el versículo 25 al 28. ¿Está listo? Mire, me fascina cómo radicalmente Dios cambia la mentalidad, cambia el sentir de este hombre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán.
tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Mire, hermanos, si usted observó el salmista cuando empezó en el versículo 2, dice, en cuanto a mí, por poco se deslizan los pies. Pero mire, al terminar el salmo, la actitud de él, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios es mi esperanza. Este salmo, hermanos, es una realidad porque usted y yo pasamos por muchas circunstancias difíciles. Yo sé que usted y yo hemos atravesado muchas y estamos atravesando, pero ese es el consejo de la palabra. Acercarnos a Dios, Él nos va a guiar según su consejo. El acercarnos a Dios es el bien para nuestra vida. Así que en esta tarde, mi consejo es, vamos a acercarnos más a Dios. Es que Dios, hermano, cuando tú te acercas a Dios, Dios cambia radicalmente tu manera de pensar, tu manera de sentir, es más, tu manera de ser. Mire, Jesús cuando andaba predicando y traía a sus discípulos, siempre le invitaba a Pedro, a Juan y a Jacobo a orar. Y siempre los estaba reprendiendo porque se quedaban dormidos y les dice, no pueden orar ni siquiera una hora. Pero la circunstancia cambió cuando Jesús en aquella ocasión les invita a orar y dice que Jesús empezó a transfigurarse, empezó a manifestarse la gloria de Dios en él. Dice que se le apareció Elías y se apareció Moisés y empezó a platicar con ellos. Cuando Pedro vio aquella atmósfera espiritual, aquella atmósfera divina, dijo Pedro, ya sé qué vamos a hacer. Ahora no nos vamos a dormir, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer 3 enramadas y vamos a quedarnos toda la noche. Porque cuando tú entras al Espíritu de Dios, cambia las circunstancias, cambia la atmósfera. Porque Dios tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Entonces vamos a entrar, vamos a despertar nuestro espíritu, vamos a decirle al Señor, guíanos según tu consejo. Yo quiero estar en tu presencia.